Nadie imaginó que la contrabandista más escurridiza de los Pirineos se enamoraría del guardia fronterizo enviado a capturarla, y que ese amor imposible entre la ley y el desorden cambiaría el destino de dos familias enemistadas para siempre. En las montañas salvajes de los Pirineos, donde el año era 1923 y la frontera entre España y Francia era solo una línea imaginaria que los contrabandistas cruzaban cada noche, vivía Aitana Echevarría, una joven vasca de 23 años, cuya habilidad para burlar a las autoridades era tan legendaria como su belleza era peligrosa para los hombres que intentaban capturarla. Su piel bronceada por el sol de montaña, sus ojos verdes como los bosques de robles que conocía mejor que nadie, y su cabello negro como la noche que llevaba siempre trenzado para que no estorbara cuando corría por senderos imposibles cargando mercancía prohibida. Era hija de Koldo Echevarría, el contrabandista más respetado de la región cuya red de contrabando se extendía desde San Sebastián hasta Biarritz, y de Maite Echevarría, una mujer de hierro que había criado a 5 hijos en las montañas enseñándoles que la supervivencia importaba más que las leyes injustas de gobiernos que nunca habían entendido a los vascos. La familia Echevarría vivía en un caserío aislado en las alturas donde las cabras pastaban en pendientes imposibles y las águilas anidaban en riscos que tocaban las nubes. Era una vida dura pero libre, una vida donde las reglas las hacía la montaña, no los burócratas en Madrid o París. Los vascos de ambos lados de la frontera habían cruzado estas montañas durante siglos llevando mercancías, visitando familia, viviendo como si la frontera no existiera porque para ellos no existía. Eran un pueblo antes de que España y Francia decidieran dividirlos con una línea en un mapa. Pero ahora en 1923, después de la Primera Guerra Mundial que había dejado a Europa hambrienta y desesperada, las autoridades habían comenzado a tomar el contrabando más en serio, los impuestos eran altos, las restricciones eran severas, y cruzar la frontera sin permiso se había convertido en crimen que podía costarte años en prisión. Aitana había comenzado a contrabandear cuando tenía 15 años, al principio solo acompañando a su padre y hermanos mayores llevando cargas pequeñas, pero rápidamente demostró tener talento natural para ello. Conocía cada sendero, cada cueva, cada paso oculto en las montañas, podía leer el clima en las nubes, podía moverse en la oscuridad como si tuviera ojos de gato, y lo más importante, tenía el coraje helado que se necesitaba cuando los guardias te perseguían, y una decisión equivocada significaba caer por un precipicio, o pasar años pudriéndote en una celda. Para cuando cumplió 20 años ya lideraba sus propias expediciones, llevaba tabaco francés a España, llevaba jamón español a Francia, llevaba cualquier cosa que la gente necesitaba, y estaba dispuesta a pagar bien, y los guardias fronterizos tanto españoles como franceses la conocían como la zorra de los Pirineos, porque siempre se les escapaba dejando solo huellas que desaparecían en la niebla. Los guardias civiles españoles la odiaban especialmente porque los había hecho quedar como tontos docenas de veces. Había historias de cómo había guiado a una patrulla entera en círculos durante toda la noche hasta que se rindieron exhaustos, de cómo había dejado pistas falsas que los enviaron al lado francés donde no tenían jurisdicción, de cómo una vez había robado los caballos de una patrullaje dejándolos caminando de regreso al puesto avergonzados. Esa mujer vasca es una vergüenza para la autoridad española, había rugido el comandante del puesto fronterizo en Irún. Necesitamos a alguien que pueda atraparla, a alguien que conozca estas montañas tan bien como ella. Y fue así como trajeron a Diego Mendoza, y con su llegada todo cambió. Diego Mendoza era un guardia civil de 28 años originario de las montañas de León. Había crecido en las alturas, él también conocía la vida dura de pastor antes de unirse a la Guardia Civil buscando un salario estable y respetabilidad que la pobreza rural nunca le había dado. Era alto con complexión atlética endurecida por años caminando montañas. Tenía cabello castaño oscuro que mantenía corto según las regulaciones, ojos color avellana que observaban todo con atención de cazador, y rasgos serios que raramente mostraban emoción porque había aprendido que en la Guardia Civil la emoción era debilidad. Era conocido por ser incorruptible en un cuerpo donde muchos guardias aceptaban sobornos de los contrabandistas. Era meticuloso en su trabajo, y lo más importante, conocía las montañas, no los Pirineos específicamente pero montañas en general. Conocía cómo pensar como alguien que vivía en las alturas. Su primer día en el puesto de Irún el comandante lo había llamado a su oficina. Mendoza, había dicho sin preámbulos, te trajimos aquí por una razón. Hay una contrabandista que nos ha estado humillando durante años, se llama Aitana Echevarría, pero la llaman la zorra, es escurridiza, inteligente y peligrosa. ¿Peligrosa cómo?, preguntó Diego, armada.
No en el sentido tradicional, respondió el comandante, pero peligrosa porque hace que buenos hombres olviden su deber. Algunos de mis guardias han comenzado a admirarla, a verla como Robin Hood en lugar de la criminal que es. Necesito que la captures antes de que toda la región piense que la Guardia Civil es incompetente. Diego había asentido sin emoción. La atraparé, señor, es solo cuestión de tiempo y método. Las primeras semanas Diego estudió todo lo que podía sobre Aitana y su familia. Habló con guardias que habían intentado capturarla antes, escuchando sus historias de persecuciones fallidas. Estudió mapas de la región marcando rutas probables, y lo más importante, comenzó a caminar las montañas solo, aprendiendo el terreno como ella lo conocía. Los otros guardias pensaban que estaba loco por ir solo sin apoyo, pero Diego sabía que un grupo grande nunca atraparía a alguien como la zorra. Necesitaba pensar como ella, moverse como ella para tener alguna oportunidad. Pasaba días enteros en las alturas, durmiendo en cuevas, comiendo raciones frías, estudiando huellas, aprendiendo los ritmos de la montaña, y gradualmente comenzó a entender cómo ella pensaba, comenzó a ver los patrones en rutas que parecían aleatorias, comenzó a comprender que ella no solo cruzaba mercancía, sino que también ayudaba a familias separadas por la frontera, que en su mente no era criminal sino alguien que ayudaba a su pueblo contra leyes arbitrarias. Fue en su tercera semana cuando finalmente la vio por primera vez. Había encontrado huellas frescas en un sendero alto que llevaba a un paso conocido solo por pastores locales. Era tarde en la tarde, y las sombras se alargaban cuando llegó a un claro pequeño y la vio. Aitana estaba sola, sin su grupo usual. Llevaba una mochila grande en la espalda y se movía con gracia felina que hizo que Diego se quedara inmóvil simplemente observando. Vestía pantalones prácticos, no las faldas que la sociedad esperaba de las mujeres, botas altas de montaña, una camisa simple y una boina vasca. Su trenza negra rebotaba contra su espalda mientras caminaba, y había algo en la manera como se movía que hablaba de absoluta confianza en su dominio de este mundo vertical. Diego supo en ese momento que debería gritar, identificarse como guardia, exigir que se detuviera, pero en lugar de eso se quedó escondido simplemente observando, fascinado por esta mujer que vivía completamente libre de todas las restricciones que la sociedad imponía. Aitana se detuvo súbitamente como si hubiera sentido su presencia. Se volvió lentamente escaneando el bosque donde Diego se escondía. Él contuvo la respiración, seguro de que lo había detectado, pero después de un momento ella se encogió de hombros y continuó su camino, desapareciendo por un sendero que bajaba hacia el valle francés. Diego esperó 10 minutos antes de moverse para seguirla, pero cuando llegó al lugar donde había estado ella había desaparecido completamente sin rastro. Era como si se hubiera evaporado en el aire de montaña. Sabía que había estado cerca, murmuró Diego para sí mismo, probablemente me vio, y decidió que no valía la pena el esfuerzo de burlarse de mí todavía. Durante los siguientes días Diego continuó sus patrullajes solitarios y comenzó a ver señales de que ella también lo estaba observando. Encontraba pequeñas señales dejadas deliberadamente, una piedra apilada de cierta manera que no era natural, una marca en un árbol que indicaba que alguien había pasado recientemente. Y una vez encontró una nota escrita en euskera, el idioma vasco, que decía: el guardia de León camina bien para ser de tierras bajas, pero necesita aprender a esconderse mejor. Firmado Zed de Zorra. Diego no pudo evitar sonreír cuando leyó la nota. Esta mujer tenía sentido del humor además de habilidad, y en lugar de enfurecerlo el desafío lo intrigaba más. El verdadero encuentro sucedió 2 semanas después durante una tormenta repentina que a menudo azotaba las montañas sin aviso. Diego había estado rastreando lo que pensaba era una ruta de contrabando activa cuando el cielo se oscureció dramáticamente y el viento comenzó a aullar con furia que hizo temblar los árboles. En minutos la lluvia caía en cortinas tan densas que no podía ver más de 2 metros adelante. El sendero se convirtió en río de barro, y Diego supo que necesitaba refugio inmediatamente o terminaría siendo arrastrado por un deslizamiento de tierra. Recordó haber visto una cueva pequeña cerca y luchó contra el viento y la lluvia para alcanzarla. Cuando finalmente llegó, empapado hasta los huesos y temblando, entró en la oscuridad de la cueva solo para encontrar que no estaba solo. Aitana estaba sentada tranquilamente junto a un fuego pequeño que había construido cerca de la entrada donde el humo podía escapar. Había extendido su equipaje a secar y estaba comiendo pan y queso con la tranquilidad de alguien que había esperado tormentas en cuevas cientos de veces antes. Cuando Diego entró con agua chorreando de su uniforme y su rifle, ella levantó la vista sin sorpresa ni alarma, solo con algo parecido a diversión. El guardia de León, dijo en español con acento vasco marcado, te estaba preguntando cuánto tardarías en encontrar esta cueva. Las tormentas en estas montañas no son para tomar a la ligera. Diego se quedó allí goteando, inseguro de qué hacer. Técnicamente debería arrestarla inmediatamente, pero estaba desarmado en su territorio y francamente más preocupado por no morir de hipotermia que por cumplir su deber en este momento. Siéntate antes de que te congeles, ordenó Aitana señalando el otro lado del fuego. No voy a escapar con esta tormenta afuera y tú no vas a arrestarme mientras dependes de mi fuego para no morir, así que podemos ser civilizados por unas horas. Diego consideró sus opciones brevemente antes de decidir que tenía razón. Se quitó su capa empapada y se acercó al fuego extendiendo sus manos hacia el calor bendito. ¿Por qué no corriste cuando me viste entrar?, preguntó finalmente. ¿Sabías que soy guardia? Aitana se encogió de hombros. Porque sería estúpido salir a esa tormenta solo para evitarte.
y porque he estado observándote durante semanas, guardia. Mendoza, sí sé tu nombre. No eres como los otros. ¿En qué sentido?, preguntó Diego con curiosidad genuina. Los otros me persiguen porque es su trabajo y esperan sobornos, o porque disfrutan la caza, respondió Aitana. Pero tú me persigues porque realmente crees en la ley, eres un verdadero creyente, y eso te hace más peligroso pero también más interesante. Pasaron las siguientes horas en esa cueva, mientras la tormenta rugía afuera. Al principio su conversación fue cautelosa, llena de palabras medidas, pero gradualmente a medida que el fuego ardía y la noche caía comenzaron a hablar más abiertamente. Diego le preguntó por qué arriesgaba su libertad, su vida por contrabandear cosas que la gente podía vivir sin ellas. Aitana le explicó que no era tan simple, que las familias vascas habían vivido en estas montañas durante 1000 años antes de que España y Francia existieran, que la frontera dividía pueblos, dividía familias, que los impuestos eran tan altos que la gente no podía permitirse cosas básicas sin contrabando. Hacemos lo que hemos hecho siempre, dijo con fiereza. Cuidamos de los nuestros. Las leyes de Madrid y París no significan nada aquí arriba. Pero la ley es la ley, argumentó Diego. Sin ley hay solo caos. ¿Y quién hace esas leyes?, preguntó Aitana. Gente en ciudades que nunca han pisado estas montañas, que nunca han conocido el hambre real. ¿Por qué debería respetar leyes hechas por gente que me ve como inferior porque hablo euskera y vivo en las montañas? Era un argumento que Diego no tenía buena respuesta porque en el fondo sabía que tenía algo de razón. Él mismo había crecido en pobreza en las montañas de León. Había visto cómo las leyes a menudo favorecían a los ricos mientras aplastaban a los pobres. «Entonces, ¿por qué te uniste a la Guardia Civil?», preguntó Aitana. «Si entiendes que el sistema es injusto, ¿por qué lo sirves?». «Porque creí que podía hacer diferencia desde dentro», respondió Diego honestamente. «Creí que podía ser el tipo de guardia que aplica la ley con justicia, con compasión. Pero cada día me pregunto si solo me estoy engañando a mí mismo». Aitana lo estudió con ojos que parecían ver más de lo que él quería revelar. «Tal vez no te estás engañando», dijo finalmente. «Tal vez simplemente estás en el lugar equivocado sirviendo a las personas equivocadas». Cuando la tormenta finalmente amainó cerca del amanecer, ambos sabían que habían cruzado algún tipo de línea invisible. Diego debería arrestarla, pero en lugar de eso la dejó salir de la cueva primero, darle ventaja antes de comenzar su persecución pro forma, que ambos sabían que sería fallida. Antes de irse, Aitana se volvió en la entrada de la cueva. «Volveremos a encontrarnos, guardia Mendoza», dijo con algo parecido a promesa en su voz. «Estas montañas son pequeñas para personas como nosotros». «Espero que sí», respondió Diego sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Durante las siguientes semanas se convirtió en un juego extraño entre ellos. Diego la perseguía porque era su trabajo, Aitana lo evadía porque era su naturaleza, pero ambos buscaban esos momentos cuando sus caminos se cruzaban. Comenzaron a dejar notas el uno para el otro en lugares secretos, conversaciones escritas que ninguno se atrevía a tener en voz alta. Diego escribió sobre su vida creciendo pobre en León, sobre su padre que murió en las minas, sobre su madre que trabajó sus manos hasta los huesos para criar 4 hijos sola. Aitana escribió sobre la vida vasca, sobre tradiciones que se remontaban milenios, sobre el orgullo feroz de su pueblo que nunca había sido conquistado completamente ni por romanos, ni por visigodos, ni por moros. Comenzaron a compartir no solo palabras sino comprensión. Diego comenzó a ver el contrabando no como simple crimen sino como resistencia contra un sistema que intentaba destruir una forma de vida antigua. Aitana comenzó a ver a Diego no como enemigo simple sino como hombre atrapado entre su deber y su conciencia. Y en algún lugar en medio de todo esto el respeto se transformó en algo más profundo, algo más peligroso. Fue en una noche de luna llena 3 meses después de su primer encuentro cuando finalmente admitieron lo que ambos habían estado sintiendo. Diego había rastreado a Aitana hasta un prado alto donde ella a menudo acampaba antes de cruzar la frontera. Llegó cerca de medianoche y en lugar de sorprenderla silbó una señal que habían acordado en sus notas. Aitana salió de las sombras con sonrisa que hacía que su corazón latiera más rápido. «Viniste», dijo simplemente. «No podía quedarme lejos», admitió Diego. «He intentado pero no puedo». Se sentaron juntos bajo las estrellas que brillaban con claridad imposible en la altitud, y por primera vez no hablaron de leyes o justicia o política, solo hablaron de sí mismos, de quienes eran debajo de todas las capas de identidad que el mundo les había impuesto. «Esto es locura», dijo Diego finalmente. «Soy guardia civil, tú eres contrabandista. Se supone que debo arrestarte». «Pero no lo harás», respondió Aitana con certeza que no era arrogancia sino simple comprensión. «No», admitió Diego. «No puedo, porque en algún momento durante estos meses dejaste de ser criminal en mi mente y te convertiste en la persona más fascinante que he conocido». Aitana se volvió hacia él, sus ojos verdes reflejando la luz de luna. «Y tú dejaste de ser enemigo y te convertiste en la única persona que realmente me ve, no como la zorra o la contrabandista sino como Aitana, simplemente Aitana».
Cuando se besaron bajo esa luna llena en las montañas que ambos amaban, fue como si dos mundos imposiblemente distantes súbitamente colapsaran en uno solo. Fue dulce y desesperado al mismo tiempo, sabiendo que lo que compartían estaba condenado pero incapaces de negarlo. Los siguientes meses fueron robados, secretos y absolutamente perfectos en su imposibilidad. Se encontraban en lugares ocultos en las montañas. Hablaban durante horas sobre futuros que sabían que probablemente nunca tendrían. Hacían planes que eran más sueños que realidad. Diego le enseñó a leer y escribir mejor en español. Aitana le enseñó euskera y las historias antiguas de su pueblo. Se convirtieron en maestros el uno del otro, en refugios el uno para el otro. Pero sabían que no podía durar. Los secretos en comunidades pequeñas nunca permanecen secretos por mucho tiempo. Fue uno de los otros contrabandistas, un hombre llamado Patsy, que había querido a Aitana para sí mismo, quien finalmente los delató. Vio a Diego y Aitana juntos en una de sus reuniones secretas y fue directamente a Koldo, el padre de Aitana, con la noticia de que su hija estaba traicionando a su familia con un guardia civil. La confrontación fue explosiva. Koldo irrumpió en el caserío donde Aitana estaba ayudando a su madre a preparar cena y la agarró del brazo con fuerza que dolía. «Es cierto», rugió, «estás involucrada con ese guardia, con el enemigo». Aitana levantó su barbilla con orgullo que no sentía. «Es cierto», respondió sin disculparse, «lo amo». La bofetada que Koldo le dio hizo que su cabeza girara. Su madre Maite gritó pero no intervino. «Nos has traicionado a todos. Siseó Koldo, ese hombre está aquí para destruir nuestro modo de vida y tú te acuestas con él». «No es así», protestó Aitana. «Diego es diferente, él entiende». «No entiende nada», gritó Koldo. «Es guardia civil, su lealtad es con el Estado, con las leyes que nos oprimen. Nunca estará de nuestro lado». Esa misma noche en el puesto de la Guardia Civil, Diego enfrentaba su propia confrontación. El comandante lo había llamado a su oficina con expresión que prometía problemas. «Mendoza», dijo con voz peligrosamente tranquila, «he recibido información de que has estado fraternizando con la contrabandista que se supone debes capturar. Dime que es mentira». Diego se quedó allí sabiendo que negar sería inútil. «No puedo decir eso, señor», respondió. «Es verdad». El rostro del comandante se puso rojo de furia. «Eres un maldito traidor a tu uniforme, a tu juramento. Esa mujer te ha seducido para proteger su operación criminal». «No es así», dijo Diego con voz calmada. «Ella no me ha manipulado. Nos enamoramos y sí entiendo las implicaciones». El comandante lo miró con disgusto. «Estás terminado, Mendoza. Serás expulsado de la Guardia Civil con deshonra y si tengo algo que decir pasarás tiempo en prisión por complicidad con criminales». Ambos habían sabido que este momento llegaría eventualmente, pero cuando finalmente llegó fue devastador de todos modos. Diego fue arrestado y encerrado en una celda en el mismo puesto donde había servido esperando juicio militar. Aitana fue confinada al caserío familiar, su padre furioso negándole permiso para salir incluso para sus runs habituales de contrabando. Estaban separados y aislados, y ambos se hundían en desesperación pensando que nunca volverían a verse. Pero Maite, la madre de Aitana, había estado observando todo esto en silencio y finalmente había tomado una decisión. Una noche, 3 días después de que todo había explotado, entró en la habitación donde Aitana estaba prácticamente prisionera y cerró la puerta detrás de ella. «Tu padre está equivocado», dijo Maite simplemente. Aitana levantó la vista sorprendida. «¿Qué? Tu padre está equivocado sobre ese guardia», continuó Maite. «He vivido suficiente tiempo para reconocer amor verdadero cuando lo veo y lo que tú y ese hombre tienen es real». «Pero padre», dice, comenzó Aitana. «Tu padre ve el mundo en blanco y negro», la interrumpió Maite. «Guardia civil malo, vasco bueno, pero la vida no es tan simple. Yo sé esto porque una vez también amé a alguien que se suponía no debía amar». Aitana nunca había escuchado esta historia. «Antes de conocer a tu padre», continuó Maite, «estuve enamorada de un hombre español no vasco de las tierras bajas. Mi familia lo prohibió y elegí obedecer. Elegí casarme con tu padre como mi familia quería. Fue buen matrimonio. Tengo buenos hijos. No me arrepiento. Pero toda mi vida he preguntado qué habría pasado si hubiera tenido el coraje de elegir amor sobre obediencia. No quiero que tú vivas con esa pregunta», dijo Maite tomando las manos de su hija. «Si amas a ese hombre, si él te ama, entonces lucha por eso. No dejes que hombres llenos de orgullo y prejuicio decidan tu destino». «¿Pero qué puedo hacer?», preguntó Aitana con desesperación. «Diego está en prisión. Yo estoy atrapada aquí». Maite sonrió con astucia que revelaba de dónde Aitana había heredado su inteligencia. «Conozco estas montañas tan bien como tú», dijo, «y conozco maneras de entrar y salir de lugares que los hombres creen seguros». Esa noche Maite ayudó a Aitana a escapar del caserío, dándole provisiones, dinero y un mapa que mostraba una ruta que pocos conocían. También le dio algo más, una carta para Diego que Maite había escrito ella misma. Aitana llegó al puesto de la Guardia Civil cerca de medianoche, conociendo cada guardia, cada patrulla, cada punto débil, porque había estado observando este lugar durante años, planeando rutas de escape en caso de que alguna vez la capturaran. Las celdas estaban en el sótano vigiladas por un solo guardia que solía dormir después de medianoche. Aitana se deslizó como sombra por una ventana que había dejado desbloqueada durante una inspección previa. Bajó las escaleras sin hacer ruido y encontró a Diego sentado en su celda con cabeza en las manos. Cuando silbó suavemente su señal, él levantó la vista con expresión de shock total. «Aitana, ¿qué estás haciendo aquí? Es demasiado peligroso». «Vine a sacarte», respondió ella trabajando en la cerradura de la celda con herramientas que siempre llevaba. «No puedo dejar que arruines tu vida por mí», protestó Diego.
Ya arruinamos nuestras vidas el uno por el otro, respondió Aitana. Ahora lo único que podemos hacer es vivirlas juntos. La cerradura se dio y Diego salió de la celda. ¿A dónde iremos?, preguntó. Tu familia me odia, mi propia organización me ve como traidor. Francia, respondió Aitana. Cruzaremos la frontera esta noche, conozco rutas que ningún guardia francés patrulla. Tengo contactos en Bayona que nos ayudarán a empezar nueva vida. Diego la miró a los ojos. ¿Estás segura de esto? Una vez que crucemos no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada, respondió Aitana. Elegimos esto, ahora vivamos con las consecuencias juntos. Escaparon del puesto justo cuando el guardia se despertaba y daba la alarma. Para cuando otros guardias reaccionaron, ellos ya estaban en las montañas moviéndose rápido por senderos que solo Aitana conocía. La persecución fue intensa. Diego podía escuchar perros ladrando detrás de ellos, voces gritando órdenes. Pero Aitana se movía con confianza absoluta, guiándolo por lugares imposibles, a través de arroyos helados que borraban su olor sobre rocas resbaladizas, donde los perros no podían seguir. Tardaron toda la noche, pero al amanecer cruzaron la frontera hacia Francia, subiendo por un paso tan estrecho y peligroso que ningún guardia se atrevía a patrullar regularmente. Cuando finalmente llegaron al otro lado y miraron hacia atrás, hacia España, vieron antorchas de los perseguidores todavía buscando en el lado español. «Lo logramos», jadeó Diego exhausto. «Realmente lo logramos». Aitana se rió con alivio puro. «Bienvenido a tu nueva vida como fugitivo», dijo. «Es emocionante, ¿no?» Los primeros meses en Francia fueron increíblemente difíciles. No tenían papeles oficiales, no tenían dinero más allá de lo que Maite les había dado. Vivían en la pobreza en el lado francés de las montañas, tomando cualquier trabajo que no requiriera documentación. Diego trabajaba como jornalero en granjas. Aitana usaba sus habilidades con idiomas para trabajar como traductora en mercados. Era vida precaria, pero la vivían juntos. Se casaron en una ceremonia simple en una iglesia pequeña en un pueblo donde el sacerdote no hizo muchas preguntas. Aitana llevaba un vestido simple que había comprado de segunda mano. Diego llevaba la única camisa decente que poseía. No había familia, no había amigos, solo ellos dos, y el sacerdote anciano que los casó y 2 testigos que habían pagado para que estuvieran allí. Pero cuando se miraron a los ojos y dijeron sus votos, el amor entre ellos era tan tangible que incluso el sacerdote, que había visto miles de bodas, se conmovió. Un año después de huir a Francia, Aitana dio a luz a una hija a la que llamaron Maite en honor a su madre, que había hecho posible su escape. Era hermosa, con los ojos verdes de Aitana y el cabello oscuro de Diego. Cuando Diego sostuvo a su hija por primera vez, lloró. «Gracias», susurró. «Gracias por darme una vida que vale la pena vivir, por darme una familia verdadera». Lentamente construyeron algo real. Diego eventualmente encontró trabajo estable como capataz en una granja grande donde su experiencia en montañas era valiosa. Aitana comenzó a enseñar euskera y español a niños de familias vascas que vivían en el lado francés, queriendo mantener viva su cultura. No tenían mucho dinero, pero tenían lo suficiente. Tenían una casa pequeña, pero era suya. Tenían una vida que habían elegido en lugar de una que les había sido impuesta. 5 años después de escapar, recibieron noticias inesperadas. El padre de Aitana, Koldo, había muerto. Maite, su madre, enviaba carta pidiendo que Aitana regresara para el funeral, diciendo que mucho había cambiado. Aitana dudaba, temiendo que fuera trampa, pero Diego insistió que fueran. «Tu madre te ayudó cuando más lo necesitabas», dijo. «Le debes al menos despedirte de tu padre». Cruzaron de vuelta a España, nerviosamente esperando ser arrestados inmediatamente, pero para su sorpresa nadie los detuvo. Cuando llegaron al caserío, encontraron a Maite envejecida por años de trabajo duro, pero con ojos que brillaban al ver a su hija y su nieta. El comandante de la Guardia Civil que había querido arrestar a Diego había sido transferido. El nuevo comandante no tenía interés en perseguir casos antiguos, y lo más importante, el rey había declarado amnistía general para crímenes menores cometidos durante tiempos de inestabilidad política. Técnicamente Diego y Aitana podían regresar sin miedo a arresto. En el funeral de Koldo, muchos contrabandistas viejos se acercaron a Aitana, algunos con disculpas, otros simplemente con respeto. Había historias de cómo después de que ella se había ido la represión había empeorado, pero luego había mejorado a medida que políticas cambiaban. Pero más significativamente había historia de cómo el escape de Aitana con Diego había inspirado a otros. Había 2 matrimonios más entre vascos y españoles de las tierras bajas que antes hubieran sido imposibles. Había comenzado a haber más comprensión entre los guardias y los locales. Algunos guardias ahora venían de familias locales, entendiendo mejor las necesidades de la gente. «Tu historia cambió cosas», le dijo un viejo contrabandista.
Mostraste que el amor puede ser más fuerte que las divisiones que nos imponen. Después del funeral, Maite tomó las manos de Aitana y Diego. Quédense, dijo simplemente. Este es su hogar. La pequeña Maite merece conocer sus raíces vascas, y yo merezco conocer a mi nieta correctamente. Aitana miró a Diego buscando su opinión. Es tu decisión, dijo él, pero donde tú estés yo estaré. Decidieron quedarse, no en el caserío familiar que traía demasiados recuerdos complicados, sino en una casa pequeña en el pueblo cercano donde Diego encontró trabajo como guía de montaña para turistas que comenzaban a descubrir la belleza de los Pirineos. 10 años después de la noche que escaparon juntos, Aitana y Diego estaban sentados en el porche de su casa, observando a sus 3 hijos jugar en el jardín. Maite, ahora de 11 años, enseñaba a sus hermanos menores, Koldo de 7 y Elena de 4, a trepar árboles con la habilidad que había heredado de su madre. ¿Valió la pena?, preguntó Diego tomando la mano de Aitana. Todos los sacrificios, todas las dificultades. Aitana se recostó contra él con sonrisa que había madurado pero nunca perdido su brillo. Cada momento, respondió, porque elegimos nuestro propio camino, porque nos negamos a dejar que otros decidieran quiénes podíamos amar, cómo podíamos vivir. Mira lo que construimos, dijo Diego señalando a sus hijos. Una familia que no conoce las divisiones que casi nos destruyeron. Los niños corrían libres por las montañas que ambos amaban, aprendiendo tanto euskera como español, jugando con niños de familias tanto vascas como de las tierras bajas. Eran puente viviente entre mundos que una vez parecieron irreconciliables. Esa noche, cuando los niños dormían, Aitana sacó una caja vieja que guardaba en el armario. Dentro estaban todas las notas que ella y Diego se habían escrito durante aquellos meses cuando solo podían comunicarse en secreto. Las leyó en voz alta, riendo a veces, llorando otras, recordando lo jóvenes e idealistas que habían sido. Éramos tan ingenuos, murmuró, pensando que el amor sería suficiente. Pero fue suficiente, dijo Diego. No fue fácil, no fue lo que habíamos planeado, pero fue suficiente porque nos tuvimos el uno al otro. Años después, cuando ambos eran ancianos y sus nietos corrían por las mismas montañas donde se habían conocido, la historia de la contrabandista y el guardia se había convertido en leyenda local. Se contaba en tabernas y alrededor de fuegos como prueba de que incluso las divisiones más profundas podían ser superadas con coraje y amor verdadero. El sendero donde se habían besado por primera vez bajo la luna llena se conoció como el Camino de los Enamorados, y las parejas jóvenes caminaban por allí buscando la misma magia que Aitana y Diego habían encontrado. La cueva donde habían esperado juntos la tormenta se convirtió en lugar de peregrinaje para aquellos que creían en amor que desafía las reglas. Cuando Aitana tenía 73 años y Diego 78, él enfermó gravemente. Sabiendo que su tiempo era corto, pidió ser llevado una última vez a las montañas que había aprendido a amar tanto como ella. Sus hijos los llevaron a aquel prado alto donde se habían confesado amor por primera vez, donde bajo las estrellas habían decidido que estar juntos valía cualquier precio. Sentados allí con mantas alrededor de sus hombros y sus nietos jugando cerca, Diego tomó la mano arrugada de Aitana. No cambiaría nada, susurró con voz débil. Cada momento de dificultad, cada sacrificio, todo valió la pena por esta vida contigo. Yo tampoco cambiaría nada, respondió Aitana con lágrimas en sus ojos verdes que todavía brillaban como cuando era joven. Me diste libertad real, no la libertad de las montañas, sino la libertad de ser yo misma completamente. Diego murió esa noche bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su primer beso. Aitana lo sostuvo hasta el final, susurrándole en euskera palabras de amor que solo él había entendido completamente. Vivió 3 años más después de su muerte, pero todos decían que una parte de ella se había ido con él. Pasaba sus días caminando las montañas, visitando todos los lugares que habían compartido, recordando. Cuando finalmente ella también partió, fue enterrada junto a Diego en un pequeño cementerio con vista a las montañas que ambos habían amado, y en su lápida sus hijos hicieron grabar en euskera y español: aquí yacen Aitana y Diego, que amaron más allá de fronteras y leyes y demostraron que el corazón humano no reconoce las divisiones que otros imponen. Y en las noches cuando el viento sopla desde los Pirineos, algunos dicen que todavía puedes escuchar el silbido que usaban para llamarse el uno al otro, el espíritu de la contrabandista y el guardia todavía encontrándose en las montañas que nunca pudieron mantenerlos separados, recordándole al mundo que el amor que elige ser libre es el amor más poderoso de todos, que las leyes pueden dividir territorios pero nunca pueden dividir corazones que han elegido ser uno. Fin de la historia.